Hola, buenos días para Argentina, Latinoamérica y buenas tardes para España, Europa. Bueno, soy Karina Fernández, soy profesora de psicología. Estamos transmitiendo en el programa de Psicosalud Integrativa por AEPSI, que agradezco por su gentileza, que es la Asociación Española de Psicología Sanitaria. Estamos transmitiendo por AEPSI, que agradezco por su gentileza, que es la Asociación Española de Psicología Sanitaria. Estamos transmitiendo por AEPSI, que agradezco. Bueno, el tema de hoy es sábado 13 de septiembre, son las 10 horas de Argentina y son las 15 horas de España. Bueno, el tema de hoy es claves del bienestar integral, mente, cuerpo y entorno. Y bueno, tenemos un invitado especial de lujo que se llama Fernando Pena, que es de AEPSI. Bueno, que agradezco que gracias a estos programas llegamos. Es psicólogo, tiene un máster internacional en psicología clínica, es profesor universitario de psicología, es ponente de varios congresos mundiales de psicología, es director del Centro de Psicología Calma al Mar, bueno, es presidente de la Asociación Española de Psicología Sanitaria, es vicepresidente de la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional, y es autor del libro de psicología de las 10 claves del bienestar y es el autor del libro de ventas de cómo seducir a tu cliente. Es divulgador sobre psicología en YouTube con más de 250.000 seguidores. Es director del Instituto Europeo de Formación de Formadores, de director de la agencia de publicidad de AMA y es director del Centro para el Alto Rendimiento Comercial del Centro ARCO. Hola, Fernando, buenas tardes. Hola, Karina, muy buenas tardes y muchas felicidades por tu programa. Sé que tienes ya muchos seguidores y estás entrevistando a gente extraordinaria en tu programa y te felicito por ello. Bueno, muchas gracias. Y ustedes también están haciendo un gran trabajo ya de usted siendo presidente de la Asociación Española de Psicología Sanitaria y todo tu equipo que siempre están apoyándonos de AEPSI. Pues con mucho gusto y con muchos deseos de continuar justo en esta línea, con la intención de hacer la mayor divulgación de la psicología posible a través de programas como el tuyo. Sobre todo para cambiar esa idea que había quizás hace muchos años de considerar la psicología clínica como un tabú, como que no se puede hablar de ir al psicólogo. Y gracias a programas como Psicosalud Integrativa se acerca la psicología a la gente para romper ese tabú. Sí, y un tema que es tan importante el día de hoy que vamos a hablar clave del bienestar integral, mente, cuerpo y entorno. Bueno, antes de adentrarnos en el tema de central, bueno, me gustaría saber tu historia personal. ¿Qué fue lo que te motivó a ser psicólogo en tu camino como profesional, de estos primeros pasos a tu camino profesional? Pues siempre me ha llamado mucho la atención la conducta de la gente, el comportamiento de la gente, las emociones que tenía la gente. Y pues no sé, hay gente que le encantan las hormigas o le encanta hacer mezclas con productos químicos y ver reacciones, ¿no? O le encanta a lo mejor el poder y generar influencia en otras personas, pues cada uno tiene sus gustos. Mi gusto, mi predilección era el ver el comportamiento de las personas, tanto de las personas con una salud mental adecuada o idónea, como las personas a lo mejor con una salud mental menos adecuada, con reacciones de estrés intensas, con catastrofismo, con depresión, con síntomas de ansiedad, o lo que luego descubrí que era el trastorno límite de personalidad, el trastorno obsesivo compulsivo y otros trastornos que llama mucho la atención cuando los ves relatados por los propios pacientes y te das cuenta de ese paralelismo, sintonía o parecido que hay entre unos pacientes y otros que presentan los mismos trastornos. Entonces, yo creo que fue un poquito ese el motivo que me hizo el apuntarme o matricularme en la carrera de psicología. Yo, como dicen por ahí, la historia era de esas personas que iba al teatro no para ver la actuación, sino para ver la reacción de los otros espectadores frente a la actuación del teatro. Qué interesante. ¿Y cómo fue que después te especializaste, bueno, en tu máster internacional de psicología clínica, después, bueno, divulgador, después escritor, después, bueno, tenés una gran trayectoria profesional y después, ¿cómo nace también esto de AEPSI también? Pues el hecho de comenzar a trabajar en el ámbito de la psicología sanitaria no era mi primera opción. Yo, de hecho, estudié psicología con la intención de hacer formación
especializada en el ámbito de los recursos humanos o la psicología de empresa, podemos llamarlo así, era lo que más me llamaba la atención. El entrenamiento y formación de los trabajadores, por ejemplo, las capacitaciones, y luego también a nivel comunitario, ¿no? Ver cómo la psicología podía ayudar a comunidades. Y también otra de mis pasiones era la parte educativa, la parte de psicología infanto-juvenil, porque yo en mis inicios fui monitor de campamento, fueron mis primeros trabajos y me gustaba mucho el interactuar con niños, y lo veía muy vinculado. Sin embargo, cuando estaba en los últimos años de carrera, vi que para especializarme en el área sanitaria o en el área clínica, hacía falta matricularte en muy pocas asignaturas más. Es decir, no necesitabas como hacer una carrera más, sino que era cumplir el recorrido curricular de la psicología organizacional y educativa, que era lo que más me gustaba, y con unas asignaturas más tenía también esa especialización en la psicología en el ámbito de la salud mental. Y decidí estudiarlo. Cuando terminé la carrera, me puse a trabajar más en el ámbito organizativo, más vinculado con la formación, con la organización de congresos, y esa parte clínica la había dejado un poco ahí, en stand-by, ¿no? Sin embargo, hubo una mujer que fue mi primera paciente, una mujer de unos 50 años aproximadamente, que me pidió que la atendiese porque tenía lo que yo luego vi que era un trastorno de alimentación y generaba un sufrimiento muy grande, tanto para ella como también para sus hijos, para su entorno familiar, ese trastorno de su conducta alimentaria. Yo inicialmente me negué porque decía, no, es que yo no tengo una práctica, una experiencia, pero me insistió mucho. Me dijo, no, Fernando, confío mucho en ti, me gustaría que al menos me escuchases, que tuviéramos alguna reunión y a partir de ahí, pues vamos viendo. Y lo que surgió a partir de ahí fue que esas conversaciones con ella le marcaba alguna pauta y empezó a mejorar mucho y muy rápido, hasta el punto de que en muy pocas semanas tenía un control muchísimo mejor de su alimentación, estaba muy satisfecha por eso, su familia, su entorno, sus relaciones habían cambiado mucho, solo, insisto, cambiando a lo mejor 2 o 3 cosas, haciéndola reflexionar sobre algunas conductas determinadas, modificando algunas emociones específicas vinculadas con su ansiedad y con la necesidad de comer y con las relaciones con sus hijos también. Y al poco tiempo vi que estaba suficientemente bien como para darle el alta, para decirle, mira, creo que no necesitas venir más porque el objetivo que tenías en estas primeras conversaciones era este y estamos viendo que lo has conseguido ya y te felicito por ello. Y esta mujer estaba tan contenta con ese proceso terapéutico que me recomendó a todas sus amigas, a todos sus entornos, que fueron luego mis segundos, terceros o cuartos pacientes. Y cuando llevas en consulta ya unos cuantos pacientes, te das cuenta de la satisfacción personal tan grande que es ayudarle a otras personas. Y por eso decidí que esta parte más sanitaria o más clínica fuera una parte de mi desempeño profesional. No solo a lo mejor como unos estudios que sí me habían gustado, sino también el poder dedicar una parte de mi tiempo a trabajar en este campo. Sin haber dejado la formación, porque la formación fue siempre mi pasión, me encanta enseñar a otras personas, me encanta transmitir, me encanta tomar un conocimiento y ponerlo en manos de otras personas, enseñárselo, pero sí lo empezaba a llevar de manera paralela. Y a partir de ahí empezaron a nacer cursos vinculados con el ámbito sanitario que ya ejercía, y cuando hablamos de impartir formación y hablamos de cursos, pues surge una de las bases, uno de los pilares que tiene hoy en día AEPSIS. AEPSIS es hoy en día la principal institución en España a nivel de formación, en cuanto a número de alumnos, en cuanto a número de cursos también. Tenemos actualmente unos 1.500 alumnos nuevos cada mes, todos los meses. Hay ahora más de 150 cursos en la página web, todos monográficos de diferentes temas de psicología, y hay diferentes charlas, ahora mismo conferencias, más de 200 en la página web a lo largo de los más de 3 últimos años, y cada jueves a las 7 de la tarde seguimos sacando conferencias nuevas. O sea que fue germinando un poquito todo desde ese origen. Sí, bueno, realmente a mí me encanta, los felicito por la gran labor que hacen porque, bueno, uno busca un curso de AEPSI y tenés todo, tenés diferentes enfoques psicológicos, diferentes escuelas del psicoanálisis, del cognitivo-conductual, de la sistémica, del gestal.
de la neurociencia, de diferentes técnicas como la MDR, del trauma, o sea, es completo, de la psico infanto-juvenil, de técnicas grupales. Bueno, ahora estoy haciendo actualmente el de PNI, de la Ujú. psicoinmunología, y la verdad que es muy interesante todo el material didáctico, la cantidad de alumnos que están inscritos en el curso de manera sincrónica. No, es increíble la labor que están haciendo, no solamente eso, sino también con cada profesional que tiene su propio espacio haciendo sus propias entrevistas o enseñando o divulgando temas relacionados a salud mental, que es tan importante. Sí, nos Acá. faltan todavía algunas áreas, algunos sectores específicos. Por ejemplo, en los últimos viajes que he hecho a México, he visto que en México había una línea muy potente de psicología llamada logoterapia. Y la logoterapia aquí en España, al menos hasta donde yo sé, no es un término que se maneje y no hay formaciones en ese ámbito. Por otra parte, también la psicología humanista, que está muy fuerte en algunos países de Latinoamérica, aquí en España todavía no tiene esa fuerza. Entonces, los siguientes cursos que estamos haciendo en AEPSIS, ya para los próximos meses y principios de 2026, están un poco dirigidos a enseñarle a la gente aquello que es prioritario en otros países diferentes, para que la gente se salga a lo mejor de lo que nos enseñan aquí en España, dicho de una manera muy directa y sin filtros. En España se enseña psicología cognitivo-conductual y luego pizquitas espolvoreadas quizás de algunas otras cosas, pero muy superficiales. Por ponerte un ejemplo, hablabas de psicoanálisis. Para mí, el psicoanálisis fue media asignatura de la carrera y además era optativa. O sea que es el conocimiento en psicoanálisis que está muy fuerte, por ejemplo, en Argentina. En España es prácticamente Eso nulo, ¿no? es decir, justo. Porque bueno, yo también me capacité y trabajé para México y coincido con vos que a mí me tocó trabajar de la parte humanismo y usando también la técnica logoterapia. Pero en México lo que vi en mi trabajo y en la capacitación que tuve, supervisada por una psicóloga de México, trabajé con un equipo increíble en México, 2 años he trabajado y tuve la experiencia, pero en México me di cuenta que se trabaja desde otro enfoque. Allá la problemática es mucho el trabajo de cómo superar una ruptura de pareja, tener en cuenta que el tema de la violencia de género que hay entre mujeres, allá hay otro tipo de leyes, allá como que la mujer tiene otro tipo de proyecto de vida diferente y eso también me ha cambiado también la forma de ver, o sea, es diferente las diferentes problemáticas en Sí. México. Ahí te das cuenta de que es muy difícil ser un psicólogo universal, ¿no? Porque a veces te están contando problemáticas y te das cuenta que son específicas de una cultura o que en esa cultura se le está dando mucho peso a esto, ¿no? Por ejemplo, la idea de la muerte en México no tiene nada que ver con la idea de la muerte en España. Que a mí un paciente, como es el caso, uno de los pacientes que tengo actualmente, me diga que está muy preocupado por la figura de la muerte de sus padres, ¿no? O por la idea de la muerte de sus padres, que son personas mayores, esa persona no va a tener seguramente la misma emoción que alguien de México, porque la idea de muerte en México en otros países es diferente. Por eso algo que estoy empezando a trabajar ahora es esa interculturalidad de la psicología, porque hoy en día muchos psicólogos, yo creo que casi la totalidad, ya tenemos también terapia online, además de terapia presencial en nuestro despacho. Y pensamos que para tener terapia online lo único que hace falta es tener un ordenador conectado a Internet y una aplicación que para hacer videollamadas. Y cuando empiezas a trabajar con otras culturas y con otros países, te das cuenta de la importantísima necesidad del conocimiento transcultural para poder ayudarle a una persona. Y es justo las siguientes líneas de trabajo que tenemos es para hablar de eso, de que si un psicólogo de Chile quiere ayudar a un paciente de Ecuador, necesita saber, además de psicología clínica, algunas cosas de la cultura ecuatoriana. Si un psicólogo de España quiere ayudar a un paciente pues no sé, de Argentina, necesita saber muchas otras cosas de la cultura argentina. Eso es muy importante lo que decís, porque, bueno, una de las materias que yo tuve en mi formación profesional, historia, y yo decía, ¿de qué me va a servir la historia? Y claro, la historia es re importante, porque todos venimos de una historia de un país, de un contexto que tenemos que saber, no solo
la historia de nuestro país, sino de los demás países. ¿Qué pasó en Europa? ¿Por qué vinieron los inmigrantes acá? ¿Por qué nos estamos yendo allá? ¿Qué nos está pasando? Las guerras, lamentablemente, que hay en diferentes países. Por eso, bueno, acá, por ejemplo, en Argentina, es muy fuerte el psicoanálisis. La verdad que tenemos una formación de psicoanálisis muy profunda. En la mayoría de los hospitales y de residencias, el psicoanálisis es muy profunda. Ahora está cambiando un poco con el tema del TCC, por el tema de la evidencia científica y la literatura científica basada en evidencia, y porque también hay que tener en cuenta que también la psicología alrededor del mundo. El año pasado asistió a un congreso de la UBA de psicología importante, y vino una de las ponentes, una de la profesional que dio una disertación sobre la psicología alrededor del mundo. Es una psicóloga de Estados Unidos, de Nueva York, que ella está haciendo un trabajo a nivel mundial de cada psicólogo, está reuniendo psicólogos de todos los países a nivel mundial, y qué es lo que está pasando con cada psicólogo en cada país. Hay países que todavía no llega a la psicología, lamentablemente por los recursos económicos, por el país, por eso también hay que conocer, y la cultura. Pero ella decía que cada país es un mundo, que hay el tema cultural, el tema histórico, y también tenemos que ser muy abiertos en la psicología. Que hay países que va a ser muy fuerte, por ejemplo, en Francia también es muy fuerte el psicoanálisis, pero en España no, es más fuerte el TCC, lo mismo que Estados Unidos, son terapias más cortas, terapias más eficaces, ella decía, y como que nos tenemos que unirnos, decía ella. Y también que ahora la psicología ya no es como antes. Vos te recibías de psicología y te recibís solamente de psicólogo generalista. Dice que ahora nosotros es como medicina, nos daba el ejemplo de la medicina, que vos te tenés que especializar y subespecializar en psicología. Y decía, bueno, la psicología, por ejemplo, si vos tenés que abordar infanto-juvenil, especializar en infanto-juvenil. Si tenés que especializarte en adulto, en adulto. Si tenés que especializarte en gerontología de la etapa vejez, que también ahora hay otro tipo de psicología, lo mismo. En psicotrauma, lo mismo. Y así las diferentes especialidades, lo mismo que hablamos de la psicología salud. Hay una rama de la psicología que es la psicología de la salud, que habla no solamente de tratar enfermedades, sino de prevenirlas. Por eso este programa es salud integrativa. Y así hay muchos enfoques. También está el tema de los psicólogos especializados en dolor crónico, después está en psicooncología, y bueno, y así de diferentes ámbitos, que eso es lo que me gusta de AEPSI, que tienen como diferentes áreas. Ustedes están especializando a los psicólogos y subespecializando, y eso es muy importante. Claro, y es tan importante sobre todo cuando tienes ya unos años de experiencia y te das cuenta que si tienes solamente un destornillador, todos los problemas que vas a ver van a ser tornillos, y a lo mejor necesitas otra herramienta porque el problema es otro, ¿no? Yo cuando llevaba ya un tiempo trabajando digo, bueno, es que a lo mejor para el trauma, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual puede tener serias dificultades, ¿no? Para trabajar, por ejemplo, las disociaciones que aparecen a veces en los traumas. Y a lo mejor hay otras herramientas, otras técnicas que vienen mucho mejor. Aquí el hablar de que eres psicoanalista se ve a veces con tabú, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tanto la población en España como el ámbito de la psicología no se han acostumbrado a que eso puede ayudar también a las personas. Y cuando llevas un tiempo trabajando solo con cognitivo-conductual, dices, ostras, es que a lo mejor me han educado a tener las miras así, a solo mirar por aquí, y si quiero ayudar a estos otros pacientes quizás no encajan en esta vía de tratamiento y necesito aprender de otros paradigmas diferentes. Esa es yo creo que una idea que nos va a llevar precisamente a integrar otras teorías y no a pensar que la nuestra, la que hemos estudiado cada uno, es la buena, porque realmente esa es la línea que nos educan en las facultades, a pensar que lo que te están enseñando es lo bueno. Y el trabajo clínico real te enseña que no es así, que necesitas mantenerte en un continuo aprendizaje, en una formación continua, y que este mundo nunca se termina, ¿no? Porque, por ejemplo, la técnica EMDR, cuando yo estudiaba psicología, no existía o no se conocía. Nadie te hablaba en el año 96 en España de MDR. Yo creo que no había ni siquiera un profesional que trabajara con MDR en España. Y hoy en día pues es una de las técnicas de elección para el tratamiento del trauma. Entonces, eso significa que los profesionales de la salud mental
no solo los psicólogos, también psiquiatras y otros especialistas, tenemos que estar necesariamente en continua formación e investigación. Sí, además los planes de estudio de psicología en las universidades están cambiando. Por ejemplo, las universidades se está teniendo la PNI ya como materia obligatoria y así otras materias que están cambiando. Ya no todo, ya estamos cambiando un poco en Argentina, ya no todo es psicoanálisis, por suerte, también tenemos TCC, sistémica también. Bueno, es sobre tu enfoque integrador del bienestar, de tu experiencia profesional y entender el bienestar integral. Cuando hablamos de la conexión entre mente, cuerpo y entorno, ¿por qué es clave abordarlo de una mirada integradora y no fragmentada? Es clave porque existe realmente esa relación, ¿no? No podemos entender, por ejemplo, la mente sin el entorno o la mente sin el cuerpo. La mente tiene una conexión tremendísima en el cuerpo y cuanto más estudios se hacen, más se ve, ¿no? Esta mañana, por ejemplo, escuchaba un podcast que hablaba de la microbiota y de cómo nuestros pensamientos influyen en la flora intestinal y cómo los cambios en la flora intestinal pueden favorecer que aparezcan pensamientos negativos o catastróficos, tendencia a la depresión o otros impactos emocionales intensos, ¿no? El que pase algo en nuestro entorno, como que, por ejemplo, fallezca un familiar, puede generar un cambio dramático, ¿no? Fíjate, yo he dicho ahora un ejemplo muy drástico, que fallezca un familiar, pero hace unas semanas tuve una paciente que tiene muy bajita autoestima, se considera muy poquito y analizando algunas situaciones que tuvieran que ver con esa bajita autoestima, me dijo algo que no esperaba, porque yo pensaba que me iba a hablar de situaciones recientes. Y me dice, mira, Fernando, cuando yo tenía unos 5 años más o menos, mi abuelo estaba vivo todavía y yo quería muchísimo a mi abuelo, pero muchísimo. Me cuidaba mucho. Y un día mi abuelo, no sé si fue de broma o fue en serio, estaba leyendo el periódico en su sofá, porque mi abuelo tenía en casa un sofá de Sky marrón y estaba leyendo el periódico y yo me acerqué detrás de él y le iba a dar un beso en la mejilla, iba a jugar con él y mi abuelo me apartó y me dijo, apártate de ahí que ya no te quiero. Esa frase que fue, a lo mejor, como digo, a nivel de broma o que quizás no tuviera esa intención de apártate de ahí que ya no te quiero, pero eso fue lo que le dijo. Y esta paciente, más de 20 años después delante, tiene esa frase metida en la cabeza como si fuera un impacto, como si fuera un proyectil, ¿no? Con un daño desgarrador que le hizo y que mantiene, ¿no? Entonces hay muchas veces en donde el contexto, el entorno, nos hiere, incluso sin intención, incluso sin ser una cosa grandiosa, y eso es lo que nos hace pensar que no podemos entender la mente y la salud mental sin observar el contexto y su relación con él. Y tampoco la mente sin ver el interior, sin ver nuestro cuerpo. Te hablaba ahora, Karina, por ejemplo, de una de las cosas que a mí más me apasiona, que es la relación con la microbiota, pero también otra relación súper estudiada y muy interesante es la relación que tiene la forma de pensar con los telómeros, que son los extremos de los cromosomas, y cómo tener una forma de pensar catastrófica, derrotista, depresiva, puede aumentar la velocidad de acortamiento de los telómeros, que se relaciona con una menor longevidad. En otras palabras, tu mente te puede acercar más a vivir menos. No es el único factor, ni tampoco es un factor determinante. Yo huyo mucho de la gente que dice, piensa en positivo porque va a hacer que te vas a curar. Esto es muy injusto para las personas que se esfuerzan en pensar en positivo y no se curan. Pero es verdad que el pensamiento sí que puede tener una influencia en muchas cosas a nivel físico. En la piel, fíjate qué curioso. En el cabello, las personas en época de estrés, ¿qué les pasa? Se les cae muchísimo el cabello, ¿no? Yo conozco a gente en mi círculo que me dijo, yo perdí una buena parte del pelo de la cabeza en un momento de pico máximo de estrés laboral y no lo recuperé, me dicen, ¿no? Asocian las dos cosas. Entonces está muy relacionada la calidad de la dermis, el cabello, bueno, muchísimas, la salud del sistema digestivo y muchos otros elementos a nivel físico. Sí, en realidad somos un todo, por eso ahora está muy fuerte la psiconeuroinmunología, porque se ve todo al cuerpo y a la persona. Y vos hablaste del entorno,
bueno, una de las series complementarias de Freud que decía, bueno, que decía la parte de los traumas infantiles, cómo fue tu infancia, todo, pero había un psiquiatra que haría una cuarta serie complementaria que es el factor social. Él dice de el entorno donde vos trabajás, donde te juntás, con quién te rodeás, con quién salís, todo eso va a influir en cómo te sentís, tanto física como psíquicamente. Uh-huh. Eso es así, ¿no? Y por eso yo siempre digo, analiza muy bien la gente con la que te rodeas. Leí el otro día un artículo que decía, nuestra forma de ser es la media entre las 10 formas de ser que tenemos más cerca. Entonces me paré a pensar en la gente que yo tenía alrededor y decir, qué curioso que una buena parte de quién soy yo provenga de la media de quién está alrededor, ¿no? Y pues a lo mejor te hace pensar que a lo mejor yo soy más empático porque veo los gestos de empatía de un buen amigo, o porque a lo mejor yo sé escuchar porque mi madre tiene una muy buena capacidad de escucha activa, o que yo soy cuidadoso hacia los animales o hacia el medio ambiente y reciclo porque uno de mis mejores amigos es activista en una ONG a favor del medio ambiente y de la protección del medio ambiente. Entonces es importantísima la gente con la que te rodeas. Si la gente con la que te rodeas es, en cambio, pues gente a lo mejor que tiene unos valores, una forma de ser que no coincide con lo que tú quieres para tu futuro, pues hace falta como mínimo tener unos momentos de reflexión de esta es la gente que quiero tener alrededor, debo de poner esfuerzos en encontrar otra gente, ¿no? Yo soy un abandonado de los idiomas, podemos decirlo así, porque me cuesta muchísimo el lograr aprender inglés fluido bien. Y mucha gente dice, vete a Inglaterra a vivir un año y ya verás qué rápido vas a aprender inglés. Y la verdad es que es esa, si te metes en un ambiente inglés, al cabo de un año vas a hablar inglés. ¿Por qué? Porque tu mente se reconfigura en función de lo que ve todos los días en el entorno. Y las neuronas pasan a copiar, a calcar eso que observan alrededor. Por eso es tan importante el contexto y el entorno. Claro, y los genes también, la genética, porque si hablamos de genética, nosotros somos en realidad de lo que nos hicieron de nosotros, más o menos afrontándolo, más allá que tenemos la epigenética, que en España me gusta mucho, que se está investigando mucho la epigenética en varias situaciones, y hay un laboratorio muy especial en España, justo también en Valencia. Y se investiga mucho el tema de la epigenética y qué pasa frente a situaciones del estilo de vida y el tema de la salud, porque algunas cosas se hereda en ciertas personas y otras personas no heredan lo mismo. Pero en algún punto heredamos modelos de afrontamiento, de, por ejemplo, el manejo del estrés, de cómo nuestra madre o abuela enfrentaron ciertas situaciones. Ciertas cosas, carácter o forma de ser, heredamos, pero también cambia, ahora el estilo de vida es diferente. Gracias a la epigenética podemos cambiar hábitos saludables, el entorno, la forma de ser, bueno, hacer actividad física, cuidarnos, hacer actividades que nos generen placer, los momentos de ocio. Sí, es muy cierto lo que dices. No debemos de olvidar de que el ser humano no es solo mente, no es solo comportamiento, es también genética, son también los cromosomas que comentábamos antes. Y los cromosomas a veces activan genes por un determinado estresor del ambiente que podrían perfectamente permanecer dormidos o ocultos durante toda la vida. Por ejemplo, lo que le pasa a muchas personas que presentan trastorno límite de personalidad es que tienen una base genética determinada que les puede predisponer a sufrir ese tipo de trastorno o otro trastorno vinculado con la salud mental. Pero si a lo largo de su vida no generan o no sufren ningún tipo de estresor muy impactante, y estoy hablando de extremos, ¿vale? No estoy hablando de, uy, es que llegaba tarde a un vuelo, ¿no? No estoy hablando de, por ejemplo, casi el 100% de las personas que yo he atendido con trastorno límite de personalidad habían sufrido abusos sexuales constantes repetidos durante su niñez, sumados a bullying, o sea, acoso escolar grave durante su vida escolar. Entonces, cuando tienes una predisposición genética porque te encuentras que la madre de esa persona o la tía o el tío de esas personas tenían un problema de salud mental
y además te encuentras ese factor contextual, el resultado es la mayor probabilidad de apariencia, de aparecer este trastorno. También tenemos que tener cuidado con esto porque mucha gente se excusa en sus genes para decir, ¿cómo no voy a estar así si ya mi abuela estaba deprimida y mi madre estaban deprimidas? ¿Cómo no voy a tener yo depresión, ¿no? Y no puedo hacer nada, no me esfuerzo en hacer los ejercicios porque es algo que llevo dentro de mí y no les veo sentido. Hace también falta en las sesiones de psicología mostrar que las reacciones que una persona tenga ante una determinada realidad, los comportamientos y los hábitos instaurados pueden cambiar la manera en la que uno gestiona las situaciones y las propias emociones de esa persona. Sí, y la importancia, bueno, hablemos de la neurociencia, la neuroplasticidad. Sí, es justo esto, no somos como elementos estáticos, sino que estamos en un continuo aprendizaje. Antes hablábamos de eso, ¿no? De la necesidad de los psicólogos y psicólogas de aprender de manera continuada, de no pensar que lo sabemos todo, ¿no? De ser inquietos, curiosos, de ver algún libro que nos llama la atención. Por ejemplo, uno de los últimos que tengo aquí en la biblioteca de casa es El cuerpo lleva la cuenta, que es un libro magnífico que habla de cómo el trauma se queda en las células del cuerpo, no solo en el cerebro, sino que las células de tus músculos pueden tener memorias traumáticas y me apasiona ese mundo porque nos enseñan que el pensamiento está en el cerebro y que el cerebro es el responsable de pensar o cambiar los pensamientos, también de las emociones, y no nos damos cuenta de que nuestras células del cuerpo guardan esos recuerdos traumáticos también. Sí, yo he leído también los libros de María Rojas Estrapé, de España, que vino hace poco a la Argentina. El año pasado vino y disertó y me pareció muy interesante lo que ella decía, de que hay que ir a la atención primaria siempre, de ir más a la prevención de la salud, del estrés. Hablaba ella de las enfermedades, que siempre nos enseñan la patología y no a prevenir las enfermedades. Sí, sí, es justo eso, porque realmente a nivel, vamos a decir, político, interesa más invertir dinero en curar que en prevenir, ¿no? Porque si previenes algo y no aparece, no hay un éxito político detrás de eso, porque nadie se pone la medalla, porque ese problema no ha llegado a aparecer. Entonces, muchas veces la inversión no es tanta en los colegios como sí debería y en programas formativos. Por ejemplo, algo que me llama mucho la atención es que todavía no haya una asignatura obligatoria que se llame inteligencia emocional. Bueno, acá no, por ejemplo, ahora mi próximo del sábado voy a entrevistar a mi amigo Lucas Malaisi, que él es el autor de la Ley de Educación Emocional, que está trabajando muy fuerte no solo en Argentina, sino en otros países para que esta ley se cumpla con otros profesionales de otros países, y también ha disertado en varios congresos y viene viajando, pero en Argentina ya hay una ley de educación emocional. Si bien no está en todas las provincias de Argentina, pero en Buenos Aires, por ejemplo, que es en donde vivo, sí está la ley de educación emocional. El tema es que yo tengo experiencia en el ámbito escolar, he trabajado mucho de la educación emocional, acompañando a un niño con TDAH, y fue muy fuerte trabajar en este ámbito porque muchas veces vos querés trabajar de este modelo, pero también tenés que trabajar en conjunto con la docente, con los directivos, con el equipo interdisciplinario, y muchas veces el problema son las instituciones, que muchas veces no te dejan ciertas paradigmas o ciertas cosas de la ley de educación emocional. Pero sí, yo creo que siempre podemos hacer algo por cada persona, por cada niño o familia. Y con ese niño trabajé mucho la educación emocional, la autorregulación de las emociones. También muchas veces lo tenía que sacar fuera del aula y la docente me dejaba, y hacer respiraciones, y bueno, inventaba estos juegos de meditación, de mindfulness, le hacía como un cuento, bueno, vamos a respirar al aire libre como para manejar, y las crisis que él tenía, que encima estaba medicado, y era una situación que, encima esa fue mi primera experiencia laboral, que no me habían dicho bien el diagnóstico, que muchas veces van cambiando, pero bueno, así cambiando y poniendo diferentes situaciones, y también trabajando con pictogramas, anticipando cada actividad, pude regular las emociones,
pero trabajé mucho del amor, de la educación emocional, de decir, bueno, ¿qué te pasa? ¿Cómo te sentís? Porque el niño llegaba muchas veces llorando en crisis y le preguntaba qué le pasaba. Y bueno, y así inventaba juegos siempre de la educación emocional. Si bien la educación emocional, yo vi en este caso en el colegio que se enseñaba ciertas cosas, ciertos juegos, muchas veces no se trabaja en todos los colegios, pero sí, en realidad esta ley ya está. Tenemos dos leyes acá en Argentina muy fuertes. La ley de educación emocional, que se tiene que enseñar en los currículos, en la planificación, y los docentes también tienen que estar capacitados en educación emocional. Ese es el gran tema también. El gran problema es que muchos docentes no están capacitados. En mi caso sí, por suerte tuve una formación de educación emocional, pero después, bueno, me seguí capacitando porque era muy poco lo que vi en mi formación profesional. Y ahí me encuentro con este profesional que me enseña sobre esta ley que él hizo, que él es el autor de la ley de educación emocional, que me va a explicar el sábado que viene sobre esto. Y cómo Genial. implicaciones y en los diseños curriculares. Y por otra parte, acá tenemos también la ley de educación sexual, también integral, que eso también es muy importante para prevenir un montón de cosas, el tema del género. Tenemos que aprender, sé que a veces nos cuesta, pero tenemos que capacitarnos. Mm. Son súper importantes estas dos cosas que estás comentando porque muestran una orientación hacia lo que sí es de verdad necesario. Que a mí me parece súper interesante, por ejemplo, conocer todos los ríos que tiene un país o todas las capitales del mundo o lo que diferencia un complemento directo de un complemento indirecto. Pues me parece todo cosas súper interesantes de aprender. Pero los currículos deberían de orientarse hacia aquello que sabes que los niños y las niñas van a utilizar en su vida adulta, en su vida adolescente también, y formarles para ello. Por ejemplo, a mí nunca me han explicado hacer la declaración de Hacienda, o sea, la declaración de impuestos, y no me han explicado los diferentes tipos de contrato de trabajo que hay. Este tipo de cosas que sabes que sí van a ser verdaderamente importantes e imprescindibles y que los niños cuando llegan adultos quizás quieran trabajar en algo y quizás cuando quieran trabajar en algo les ofrezcan un contrato, pues tendrán que saber las diferentes características que hay en los contratos y si quieren orientar su vida hacia una vida para trabajar por cuenta ajena o para trabajar por cuenta propia. Porque si no conoces las ventajas y desventajas, te llevas hacia donde te va llevando la vida, pero no tomas decisiones, sino que la vida te va tomando decisiones por ti. Entonces me Eso parece fundamental. es importante. Bueno, ahí dijiste algo muy importante, la psicología financiera. Sí, Que hay personas que no saben manejar bien o gestionar el dinero. Eso es un gran problema. Después genera otras patologías. Y eso también, creo que ya está empezando. He visto algunos cursos relacionados a eso. Como que la psicología ya está empezando a integrar diferentes situaciones, diferentes áreas. sí. Y Bueno, te das cuenta de la necesidad que hay, claro. sí, hay que tener en cuenta eso. Bueno, sobre el contenido de tu libro, de las 10 claves del bienestar, ¿podés compartirnos brevemente cuáles considerás una de las claves necesarias en el contexto actual y cómo podemos aplicarlas en nuestras vidas cotidianas para mejorar esa salud mental, emocional y física? Claro, pues mira, tengo aquí una copia, es este el último libro, el de las 10 claves del bienestar. Realmente yo considero que todas las que aparecen aquí son importantes y por eso están recogidas o reflejadas en este libro. Pero una vez publicado y ojeado de nuevo, yo si tuviera que quedarme con una, me quedaría con la última. Algo que me da bastante rabia, porque yo sé que la gente cuando inicia libros muchas veces los deja a mitad, porque le surgen otras cosas en su vida. Y por eso creo que si lo volviese a escribir, el capítulo 10, que se titula Deshazte del ego, lo pondría como capítulo 1 para asegurarme de que quien se compra el libro lee como mínimo ese capítulo. Es un capítulo que engancha, un capítulo que toca aquellas cosas que son aplicables y habla, como dice el título de ese capítulo, de deshacerse del ego, lo importante que es para todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Le damos una importancia tremenda a ganar, a quedar los primeros. Y cuando alguien nos hace una crítica o nos dice que no somos suficientes, nos duele en el alma como si nos estuviera atravesando un puñal el cuerpo, ¿no? Y lo que te plantea este capítulo es que debemos de reflexionar de manera diferente. Debemos de ayudar a otras personas a brillar, a sentirnos satisfechos cuando otros ganan, a felicitar y a aplaudir, a que no pasa nada si alguien te toca el claxon, el coche de al lado te toca a lo mejor y te
pega un susto. Hay muchas personas que porque le adelanta un coche rápido cuando van manejando su vehículo ya se enfurecen y tratan de ganarles, ¿no? Entonces, el reconocer las frases del ego y el actuar para sosegarlo, calmarlo, yo creo que es un punto que puede cambiar la vida de muchísimas personas. Y por eso recomiendo que quien se compre el libro, que empiece por ese capítulo, por el capítulo 10, Deshazte del ego. Ay, me encanta. Siempre en las entrevistas siempre hablamos de ese tema del ego. Recuerdo una entrevista que hice a un profesor de Estados Unidos, en Nueva York, y me acuerdo que terminó en la entrevista diciendo, el problema es el ego que hay de ciertos profesionales. Y es verdad eso. Muchas veces hay que saber trabajar en equipo, escuchar al otro, aceptar la diferencia, que no siempre vamos a estar de acuerdo con un otro. Y eso es muy importante. Y la humildad también, los valores. Yo creo que esas cosas están como perdiendo ciertas cosas. El tema de la sinceridad, la autenticidad. Es justo eso, sí. Coincido totalmente contigo, sí. Sí. Bueno, sobre la psicología sanitaria en España. Como presidente de AEPSI, ¿cuál es tu visión sobre el estado actual de la psicología sanitaria en España? ¿Qué desafío enfrenta hoy el profesional sanitario en el ámbito psicológico y qué avances destacarías en los últimos años? Bueno, yo creo que la psicología sanitaria, al menos yo empecé a estudiar en 1996, que fue cuando empecé la carrera de psicología, ha dado cambios gigantescos, cambios enormes hasta fecha de hoy. El principal cambio es la aceptación de la salud mental como algo necesario en la sociedad. Hace 20 años, un poco más de 20 años, la gente ocultaba que iba al psicólogo. Al menos en España, hoy en día, yo puedo decir que la gente ya no lo oculta. Por norma, a lo mejor alguien de manera esporádica sí, pero por norma ya no lo oculta. Yo tengo varios amigos cercanos que sé que van al psicólogo porque lo han dicho, porque lo comentan, y sé gente menos conocida con la que tengo menos confianza que también me lo ha dicho. Y eso me alegra muchísimo. Los siguientes retos que tiene la sociedad, bueno, uno principal es lograr esa equiparación, ¿no?, de salud física y salud mental. Estamos acercándonos, pero todavía falta mucho recorrido. Yo suelo poner el ejemplo de que si vas hoy a urgencias de un hospital porque te has roto una pierna, enseguida te van a poner una escayola alrededor de la pierna, te la van a inmovilizar y te van a decir luego que vuelvas, no sé si al cabo de un mes o 2 meses o 3 meses, depende un poco del problema, que vuelvas para hacer una supervisión, luego habrá otra en la que te quiten la escayola y a lo mejor hay un proceso de rehabilitación o de fisioterapia. Y todo eso es una cadena de procedimientos de intervención o tratamiento frente a un problema. En cambio, si hoy vas a ese mismo hospital, a urgencias, y dices que te has intentado suicidar tomándote 2 cajas de pastillas, a mí me gustaría poder decir que el seguimiento que tienes es exactamente el mismo en cuanto a frecuencia, intensidad y preocupación por ti, pero desgraciadamente no es así. Al menos en España, que es el entorno que tengo más cercano, lo que hacen es que a lo mejor te dan una caja de ansiolíticos, quizás con suerte al cabo de 3 meses o 6 meses a veces, o a veces un año, tengas tu primera cita con el psiquiatra, que va a valorar si después te da cita con el psicólogo. Estamos hablando a lo mejor de iniciar la cita de psicología al cabo de 2 años y medio, 3 años, citas cada 2 meses o cada 3 meses, que son aterapéuticas, es decir, que no producen ningún resultado terapéutico. Bueno, quizás alguien que nos esté escuchando piensa que es una exageración, pero la percepción que yo tengo es exactamente esa, que no existe todavía una preocupación igual por la salud física y por la salud mental. Y el segundo reto, respondiendo a tu pregunta, es la integración de la salud psicológica o de la psicología dentro de los sistemas públicos de atención primaria. Esto lo que significa es que del mismo modo que la gente tiene un médico de cabecera o un médico de familia, debería de tener un psicólogo de cabecera o psicólogo de familia. Esto fue una propuesta de AEPSIS de hace ya unos años y puedo decir que en la Comunidad Valenciana, que es donde yo vivo, ya se han dado pasos enormes en esta dirección y estoy muy contento y muy satisfecho por poder decir que se ha avanzado para que tenga presencia la psicología
dentro del ámbito de la salud en atención primaria, que era donde echábamos en falta que estuviese ese psicólogo. Sobre todo porque esto en términos económicos es eficiente. ¿Por qué es eficiente? Pues por dos razones. Por una, porque la psicología puede tratar en grupo, puedes tratar a un grupo de personas que tenga depresión, que tenga TOC, que tenga ataques de pánico. Por lo tanto, un solo profesional contratado puede tratar a grupos de personas a la vez. Y es eficiente, en segundo lugar, porque la atención psicológica disminuye el cargo y el gasto farmacéutico. Está sobradamente demostrado que en muchos casos el tener atención psicológica reduce el consumo de pastillas, reduce el dolor, reduce el sufrimiento, por lo tanto reduce la necesidad de fármacos para dolor o para sufrimiento, acelera los tratamientos, la recuperación, la mejoría incluso post cirugías. Es un largo etcétera que nos hace pensar que si solo tuviéramos en cuenta el plano económico, la decisión de incorporar a la atención primaria, a la psicología en la atención primaria, es una decisión urgente y necesaria. Entonces yo me quedaría con estos planteamientos que te comparto. Claro, es muy importante. Bueno, acá en Argentina se trabaja mucho el tema de la salud mental. Es más, no es normal no ir al psicólogo acá, por ejemplo. Y es más, como profesional de psicología, o sea, para ser un buen psicólogo tenemos que ir a hacer terapia. Y es lo que más nos enseña en nuestra formación profesional. Porque cómo puedes atender y acompañar a un otro si uno no está bien o si uno no sabe manejar bien sus emociones. Entonces, como que siempre nos inculcan en nuestra formación profesional esto de hacer terapia. Y es como muy, por ejemplo, eso es lo que decía María Rojas Estrape cuando viene a Argentina. Yo me sorprendo cómo acá en Argentina todo el mundo habla de que hace terapia psicológica de muchos años, porque claro, acá es como algo normal hacer terapia psicológica. Lo que sí tenemos un gran problema por el tema económico que estamos pasando acá en Argentina, por la crisis económica, es que hay mucha demanda. Y el tema es tanta, las personas que acuden al psicólogo, es que muchas veces no consiguen un turno. Entonces ahí tenemos el gran problema también. Están devastados lo que es el sistema público. Es eso. Y bueno, y las privadas, lo que se puede también, inclusive hasta lo privado también. Y ahí es un tema. Bueno, sobre la labor de AEPSI, igual me parece muy interesante toda la labor que están haciendo de la AEPSI. Sobre la labor de AEPSI, que vienen desempeñando un rol clave en la formación ética y la promoción de la salud mental. ¿Qué acciones concretas están llevando adelante la asociación para mejorar el acceso de calidad, la visibilidad de la psicología sanitaria en la Asociación Española? Bueno, lo principal es hacer eso, comunicados que puedan influir en las decisiones políticas. Como comentaba ahora, la necesidad de que exista la psicología dentro de la atención primaria. Y también a nivel de formaciones o comunicaciones, somos hoy en día la entidad en España que más divulgación hace en varias líneas. La primera de ellas es a través de congresos. En AEPSIS hacemos 4 congresos al año. Actualmente estamos en una dinámica de 3 congresos online y un congreso presencial que también se lleva a cabo de manera online. Esos 4 congresos tienen por norma general entre 4.000 y 12.000 personas apuntadas, depende del congreso. Y se pueden ver también de manera grabada, o sea, la gente los puede seguir en directo, los días que son en directo, que por cierto, la semana que viene tenemos el Congreso Internacional de Criminología. Entonces, para todas aquellas personas que trabajen o que quieran trabajar o que les guste el ámbito de la criminología, pues pueden seguirlo de manera online desde todas las partes del mundo. La buena noticia, además, es que por filosofía nuestra, los congresos son gratuitos para que el conocimiento no dependa de la condición económica que tenga cada persona. Los congresos, que se puede acceder a través de aepsis.com/congresos, si te matriculas antes de que inicie el congreso en directo, la matrícula es totalmente gratuita. Entonces, estamos haciendo mucha divulgación con esto. Tenemos por delante, en los próximos meses, un congreso que va a hablar de la salud mental en la empresa, en donde hablemos de la importancia que tiene que estos conceptos se traten desde un punto de vista corporativo o bien organizacional. Y ese va a ser también online. Y luego tendremos ya a inicios del 2026 un congreso de psico-oncología,
un congreso presencial que también se va a emitir de manera online para todo el mundo. Será presencial aquí en Valencia, en la ciudad en la que vivo, y online a través de las redes de AEPSIS para todo el mundo. Entonces, por seguir un poco respondiendo a tu pregunta, además de esas acciones políticas, de esos congresos, de esas charlas prácticamente todos los jueves del año a las 7 de la tarde, hora de Madrid, conferencias de psicología. Hay ahora mismo más de 200 conferencias en la página web que la gente puede elegir un tema que le interesa. Es otro de nuestros grandes focos de acción. Hacemos muchísima formación monográfica, cursos específicos sobre diferentes temas. Y la siguiente línea de acción es en la que tú participas de una manera extraordinaria y otro equipo, que es la divulgación a través de redes sociales. Esa divulgación tiene como objetivo fundamental acercar la psicología a la gente, que la gente le pierda el miedo de ir al psicólogo, que se hable de salud mental con normalidad, que si alguien te dice, oye, pues ¿sabes que la madre de Jorge tiene TOC? Que no digas TOC, ¿eso qué es? ¿Le ha salido un sarpullido? No, que sepas lo que es el TOC y que sepas cómo puedes a lo mejor ayudar a esa persona si necesita ayuda. O sabes que el hijo de Jonathan tiene TEA. Digo, uy, TEA, uy, ¿eso qué es? ¿Le han suspendido en clase o algo? No, TEA, es saber, el conocer estos términos, el acercar la psicología, el comportamiento humano, las emociones a las personas. Y es uno de los proyectos que más nos hace ilusión porque consideramos que con el tiempo que invertís, personas como tú, en hacer esta divulgación, estamos ayudando a mucha gente a encontrarse mejor. Yo lo vi a través de las entrevistas que hay en mi canal, sobre todo a pacientes, a personas que quieren compartir su testimonio. Luego veo los comentarios que hay justo debajo de esa entrevista y hay decenas y decenas de comentarios que me dicen, me ha dado la vida escuchar que hay personas que tienen la misma sintomatología que tengo yo, porque pensaba que era un bicho raro y ahora me doy cuenta de que hay mucha gente que comparte los mismos síntomas. Y debajo hay otra persona que comenta, sabes que a mí me pasa lo mismo que a ti, que la persona del vídeo, y debajo hay otra, y debajo hay otra, y debajo hay otra. Yo quiero sentir o quiero notar este acompañamiento, ¿no? Si yo voy al médico, por ejemplo, y le digo que me ha salido un sarpullido aquí y el médico me dice, uy, eso yo no lo he visto en la vida, ¿vale? Yo voy a tener una emoción determinada, de pánico a lo mejor. Si el médico me dice, sí, eso yo lo he visto centenares de veces. Fíjate que esta misma mañana han venido 3 pacientes que tenían exactamente lo mismo que tú. Eso se debe a un químico que hay estos días en el agua del ayuntamiento, ¿no? Que es un pesticida que ha generado una reacción alérgica, no es para nada dañina, pero esta reacción te va a tardar en irse de manera espontánea a lo mejor 3 o 4 días. Cuando vemos que algo que tenemos lo tiene otra gente, la emoción que nos surge es, a ver, pues es un fastidio tener esto, pero más fastidio que fuera el único del mundo. Si me doy cuenta de que hay otras personas que me acompañan, también me ayuda a comprender mejor qué es lo que me pasa y cómo perderle el miedo a algunas cosas. Por poner un ejemplo muy específico, la mayor parte de las personas que tienen trastorno con ataques de pánico piensan que la falta de aire es porque les va a dar un infarto y tienen una creencia total de que se van a morir antes de 10 horas, que ese es su último día de la vida. Cuando escuchan a otras personas con ataques de pánico decir exactamente los mismos pensamientos, esas personas piensan más que realmente no se van a morir. Y fíjate el alivio tan grande a nivel emocional que puede suponer que alguien empiece a pensar, oye, pues a lo mejor no me muero. Sí, qué interesante. Bueno, todo el trabajo que están haciendo es increíble. Ya de los testimonios me parece que ahí tenemos que apuntar también mucho los testimonios, porque eso ahí podemos ayudar a otra persona a que se pueda sentir identificado. Yo en ese sentido trabajo mucho, ya he creado un grupo que ayuda a nivel mundial de escoliosis, porque yo también tengo escoliosis. Y bueno, y por eso mis programas han sido mucho relacionados a columna, escoliosis, salud, bueno, porque me he metido en ese ámbito, todo para poder entender y comprender y a través de lo que me pasó, de mi experiencia, transformarlo y acompañar a las personas que están pasando por lo mismo. Y me parece muy importante lo que están haciendo los congresos internacionales de AEPSI. El de criminología, quiero recordar, 18 y 19 de septiembre, online. El de salud mental de empresa, 11 y 12 de diciembre, online, lo anoté. El 27 y el 28 de marzo, presencial y online de psico-oncología y resiliencia.
Y también el Congreso Internacional de Duelo, 11 y 12 de junio online. La verdad que es increíble. Yo este año participé el de neurodivergencias, que fue excelente, aprendí bastante, y el de intervención psicológica en emergencia y catástrofe también. Los ponentes fueron de excelencia, a nivel, Ujú. no solamente a nivel académico, sino a nivel humano. Eso se ve muy Sí. reflejado. No solamente ustedes, eso es lo que quiero recalcar de esto, que detrás de usted, que es el presidente, hay un gran equipo de AEPSI que siempre cuando tenemos que pedir algo, preguntar o tenemos una duda, una inquietud o algo, siempre hay una persona que te contesta y me Sí, apoya. la verdad es que el equipo se sostiene gracias a eso. Todo el proyecto se sostiene gracias al magnífico equipo. Los congresos son organizados por Josie Wayson, por mi compañera, que es la responsable de la selección de profesores, que sobre todo busca eso, conocimientos técnicos, calidad humana y habilidades didácticas, ¿no? Para que las comunicaciones no solo sean interesantes, sino también sean entretenidas y que la gente se quede hasta el final porque aprenden así muchísimo más. Mi compañera Blanca también, del equipo de administración, está muy atenta al correo electrónico. Tengo también a Jan, a Javi en el departamento de informática, a un equipo muy comprometido y que gracias a todos ellos, a muchas más personas, se sostiene este proyecto de AEPSIS y podemos ayudar a mucha más gente. Y también los cursos y capacitaciones que están muy buenos, si quieren Uh -huh. capacitar. Bueno, para cerrar, que ya tenemos que cerrar, se nos pasó el tiempo volando. Para finalizar esta entrevista tan valiosa, me gustaría pedirte un mensaje de cierre. ¿Qué consejo le daría a quienes están atravesando un momento difícil en su salud mental y están considerado iniciar un proceso de terapia psicológica? Y por otro lado, ¿qué mensaje compartirías con los profesionales de la psicología que desean seguir creciendo y formándose en este camino tan significativo? Pues mira, para responder a la primera de las preguntas, yo voy a poner un ejemplo de una mujer que traté hace unos años, una mujer que tendría unos 57 años aproximadamente, que acudió a la consulta porque tenía una fobia tremendísima a los petardos. Aquí en Valencia, en la ciudad en la que vivo, hay mucha tradición de petardos. Cualquier fiesta, cualquier verbena, cualquier celebración, hay petardos. Las bodas, los bautizos, las comuniones, las fiestas principales de la ciudad, los equipos de fútbol que marcan un gol, cualquier cosa se celebra con cohetes, con petardos, con estallidos. Y en los cumpleaños se ponen globos por todas partes que también estallan y generan una reacción de un sonido repentino muy fuerte. Esta mujer, a su edad, empezó un tratamiento psicológico que decía que llevaba varios años pensando en acudir al psicólogo y se había decidido. Su tratamiento fue de aproximadamente unos 4 o 5 meses. La superación de la fobia fue del 100%. No tenía ya ningún resquicio de temor más allá del sobresalto que podamos tener cualquier persona y que es totalmente normal cuando escuchamos un globo explotar, por ejemplo, o un petardo explotar. Esta mujer me decía que tenía una hija de 14 años que era la reina de las fiestas y que le encantaban también las fiestas de la ciudad y que en ningún año anterior había podido acompañar a su hija a salir a la calle en las fiestas de la ciudad por un pánico tremendo a escuchar un petardo. Y que en ese momento en donde le di el alta, me dijo, estoy de verdad muy emocionada porque ojalá hubiera tomado la decisión antes. Me doy cuenta que no solo he perdido la infancia de mi hija acompañándola a estas fiestas y celebraciones y cumpleaños de sus amigas, porque los niños y las niñas quieren ir a los cumpleaños de las amigas. Y esta niña nunca había ido a un cumpleaños por miedo a que en el espacio hubiera globos. Fijaros, es indescriptible la cantidad de cosas que ha tenido que renunciar esta mujer, tanto vinculada a su hija, pero también previo al nacimiento de su hija. Porque la vida de esta mujer había sido un rechazar ir a bodas de familiares. No fue a la boda de su hermana, por ejemplo. No fue a comuniones de gente muy cercana. Y todo por lo mismo. Y esta mujer me dijo, ojalá hubiera tomado antes la decisión. Estoy poniendo un ejemplo de fobias, pero hay muchísimos otros problemas que requieren atención psicológica o consejo psicológico. Ya no solo de trastornos mentales, porque la cantidad de personas que atendemos en la consulta con trastornos mentales no es la mayoría. Yo no suelo atender en mi día a día personas con trastorno obsesivo compulsivo, ataques de pánico, trastorno límite de personalidad, depresión.
No, la mayor parte de la gente que viene a consulta es porque tienen a lo mejor situaciones de conflicto, necesidad de gestión emocional, quieren escuchar otro punto de vista, necesitan a lo mejor aumentar la autoestima. No todas las personas que van al psicólogo, ni siquiera la mayoría, es porque tienen un trastorno de libro. Hay personas que quieren mejorar algunos aspectos de su vida comportamental o bien emocional. Entonces yo animaría a las personas a no dejar pasar el tiempo, para no plantarse en 56 o 57 años, mirar hacia atrás y pensar, ojalá hubiera tomado antes la decisión. Y con respecto a tu segunda pregunta, a los profesionales, también a los estudiantes de psicología y gente que esté apasionada por este mundo de la salud mental, yo les animaría, como he comentado a lo largo de esta conversación contigo, les animaría a mantenerse siempre actualizados y formados, a seguir leyendo, a ser unos auténticos apasionados por las cosas que vayan surgiendo. Porque yo veo hoy en día papers, veo investigaciones científicas, veo libros que digo, ¡buah! Es que ojalá hubiera sabido yo esta técnica, este enfoque, este procedimiento cuando estaba estudiando la carrera, cuando empecé a trabajar. Y que animarse también a interactuar con otros profesionales, a pedir consejo, a pedir ayuda, a pedir recomendación. Porque antes hablábamos también durante la entrevista que muchas veces la manera en la que a ti te han educado te obliga de una manera entrecomillada a ver las cosas solo de una manera concreta. La manera en la que te han educado es como ves las cosas. La realidad se ve en función de cómo lo ves, ¿no? Si algo lo crees, algo lo creas. Si algo está en tu pensamiento, puedes ver que lo que está delante es justo eso. Cuando realmente, si hablas con otros compañeros y compartes experiencias como esta conversación que estoy teniendo contigo, nos damos cuenta, por ejemplo, de la importancia que tiene aprender de otras personas. Ahora me decías una frase que me ha impactado. En Argentina, lo raro es no ir al psicólogo. Y decía, ojalá en España llegue un momento en donde la salud mental aprenda tanto del pueblo argentino como para que consideremos que lo raro es no prestar atención a nuestra salud mental y lo normal debe de ser, igual que en Argentina, prestar atención a la importancia de la salud mental. Sí, y a mí algo que me sorprendió en este Congreso de Salud Mental argentino que se fue hace poco, que me sorprendió que se hizo en 4 hoteles a la misma vez, a salas llenas. O sea, había salas que nos quedamos afuera porque no entrábamos, y me sorprendió tanta cantidad de gente comprometida, no solamente personas profesionales de salud mental, unieron enfermeros, unieron psiquiatras, unieron médicos de otras especialidades, unieron terapeuta ocupacional, unieron kinesiólogos de otros países, y de actividad física, unieron también una persona que habló, un adolescente, de que una fundación le ayudó a encontrar un sentido, un propósito y no se suicidó, cómo le ayudó y contó su testimonio y cómo ayuda los voluntariados. Esto de que esta chica encontró un propósito en esa fundación y ahora está ayudando a varias personas, a varias adolescentes. Y nos hizo reflexionar un montón, pero había un cartel que me sorprendió mucho que dice, de cerca nadie es normal. Es verdad, sí, sí. Algo, tanto de salud física, ¿quién no tiene algo que le preocupe, algo, una situación? Exacto. Bueno, te agradezco de corazón, la verdad, Fernando, por estar en este programa Psicosalud Integrativa y por hacer que este programa salga a la luz de Psicosalud Integrativa por AEPSI y por la gran labor que están haciendo. Muchísimas gracias, Karina, y te felicito nuevamente por tu programa, por tu divulgación, por tu compromiso y por todas las entrevistas que has ido haciendo ya en este canal de AEPSIS. Que para la gente que no las haya visto, le invitamos a meterse en el canal de AEPSIS de YouTube y buscarlas porque están accesibles, están ahí grabadas y todas tienen un componente súper interesante. Os animo mucho a verlas. Muchas gracias, Karina, por tu tiempo. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a usted también, a la audiencia que nos está mirando, sigan a Fernando porque la verdad que yo veo muchas veces los videos que publica, no solamente de Instagram, sino su canal de YouTube que enseña cómo acompaña a las personas y la importancia de que consulten a un psicólogo y el gran trabajo que no solamente hace con los pacientes, sino también para los profesionales que quieran formarse en AEPSI. Sigan a AEPSI y sigan a Fernando porque es muy interesante todo lo que enseña. A mí para psicólogo. Muy bien, muchísimas gracias. Que tengas muy buen día, Karina. Muchas gracias. Chao, un abrazo. Bueno, nos tenemos que